buenos días. Interrumpimos la programación habitual de TV Perú para transmitir información en vivo desde Palacio Gobierno. Patricio y yo que está en el lugar y nos tiene ya el detalle. Pati, adelante, buenos días. Buenos días, Jennifer. ¿Qué tal? En el gran comedor de Palacio de Gobierno se desarrolla la ceremonia de conmemoración por los 10 años de la instalación del Acuerdo Nacional. Esta es una oportunidad donde también se presentará la política de Estado sobre recursos hídricos. Hay que precisar que diversas autoridades se han dado cita a esta ceremonia, que es encabezada también por el presidente de la República, Ollanta Humala, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, diversos ministros de Estado, así como también expertos que han participado en el proceso de elaboración de esta política de Estado sobre recursos hídricos. Diversas organizaciones políticas y sociales también se han dado cita a esta ceremonia. Hay que indicar que el presidente de la República toma su ubicación en ambos lados. Lo acompañan los expresidentes, exjefes de Estado, Alan García Pérez y Alejandro Toledo Manrique. Se encuentra también el presidente del Congreso, Víctor Isla, congresistas de la República. Del Foro del Acuerdo Nacional, a cargo del secretario. Y entonces de esta manera se cumple con una nueva sesión del Foro del Acuerdo Nacional, donde se tiene prevista la aprobación de la 33ª Política de Estado sobre Recursos Hídricos. Hace uso de la palabra Javier Higuíñez, secretario técnico del Acuerdo Nacional. Escuchemos. Del Acuerdo Nacional y gentiles invitados a esta reunión. Como prolegómeno a las palabras conclusivas del señor presidente de la República y presidente del Acuerdo Nacional, me permito unas palabras sobre la política de gestión de recursos hídricos que acabamos de aprobar y otras para agradecer en nombre de los miembros del acuerdo a todos quienes han hecho posible estos 10 años de trabajo. Una prueba de que un acuerdo es bueno es que deja a todos algo insatisfechos. Somos testigos de que para llegar al consenso todos los participantes en los prolongados debates han tenido que ceder en algún planteamiento que consideraban valioso. La formulación lograda sobre recursos hídricos no es la ideal para cada uno de los puntos de vista que están presentes en el Acuerdo Nacional. El valor de un acuerdo no está en su brillantez, está más bien en su solidez. En los debates, los planteamientos más avanzados, llamativos o ingeniosos, así como los inversos, son sometidos a la exigencia del consenso y obligados a reformularse para apostar por la implementación viable, por la sostenibilidad a largo plazo, por la eficacia realista. Por ejemplo, en cuanto a derechos, tema de discusión universal, no se logró acuerdo sobre la expresión derecho humano al agua. En parte, entre otras razones, porque hay quien consideró que el derecho al agua en cuanto insumo industrial, por ejemplo, no era materia de los mismos derechos que el agua como, digamos, agua potable para el consumo. Y así, digo esto para ilustrar una de las muchas maneras como se fue argumentando en la dirección de buscar fórmulas consensuales. Cosa que obviamente, como digo, no es sencillo. De ahí que la fórmula final que aprobáramos y que tienen ustedes en sus manos termina siendo derecho fundamental de la persona humana al acceso al agua potable. Ahí sí había consenso, ahí sí había acuerdo. Y hasta ahí llegamos. Así son estos procesos, que son de llegar hasta una formulación que, sin ser exactamente la que cada uno de los miembros querría, de todas maneras no es incompatible con el planteamiento de cada uno, aunque no sea lo completa o precisa que cada uno de los miembros considera que debería ser. Igual fue con el tema que está en la ley. No hay propiedad privada sobre el agua, se decía en la ley. No hubo acuerdo. Se terminó en ninguna persona o entidad pública o privada puede atribuirse la propiedad del agua.
distintas formulaciones llevan, me parece, por lo tanto, a posibilidades de consenso que revelan tras de sí, en realidad, y eso es lo que quiero agradecer y felicitarme por haber participado en ese proceso, revelan una gran voluntad de llegar a consensos. Porque argumentos para no llegar a ellos sobran siempre. La flexibilidad necesaria para llegar a consensos es la que muestra, creo yo, esa voluntad. En el plano de las políticas se llegó a acuerdo de que todos, no importa cuán aislados estén, cuán poco rentable sea abastecerla, tienen derecho a recibir agua adecuada. La vida humana es prioridad ante cualquier otro objetivo. Por eso es obligación del Estado asegurar el acceso universal al agua potable y al saneamiento, que se fijarán ustedes en el texto, está en la parte de arriba, muy alto, en los incisos de aquello que hemos acordado, para poner de relieve que al final es el ser humano, es la persona en concreto, la referencia fundamental de la política de Estado. También hubo consenso contra salidas particulares al problema de la gestión del agua. O la gestión es integrada o destruye el ciclo hidrológico. Eso fuimos aprendiendo los que no somos expertos en temas de agua, pero que con los especialistas que tuvimos fuimos entendiendo cada vez mejor. Tampoco se consideró una aproximación sectorial y por eso no se discutió separadamente agua y minería, o agua y agricultura, o agua y vivienda. El acento era multisectorial porque se consideraba, con buenos argumentos, de que si no era así, eso iba a ser fuente de abuso, de conflicto innecesario y de desastre. Todo ello supone a la vez algo que parece contradictorio, y así fue en las discusiones. Por un lado, la necesidad de una autoridad nacional muy fuerte, y a la vez, la participación activa de todos los usuarios. Es evidente para todos y todas ustedes que poner esto en práctica requiere de una habilidad muy especial y de una experiencia y de paciencia. Pero en las dos direcciones había que ir, en la de la afirmación de la autoridad y en la de la participación simultáneamente. Y así otros temas de la política sobre recursos hídricos serían interesantes de reseñar. Se señaló con claridad que quien deteriora el ambiente también compensa, y eso fue consensual. También que no se puede ser juez y parte en las controversias, por eso se convino en la necesidad de un órgano autónomo y especializado para resolverlas en última instancia administrativa. Muchos otros temas están presentes y deben ser materia de debate y de implementación. No proseguimos, pues hoy nos convoca también una conmemoración, que es la principal materia de esta segunda parte de la sesión. El Acuerdo Nacional ha cumplido 10 años y celebrado 101 sesiones plenarias. Ha sido presidido por las máximas autoridades de 3 gobiernos, que felizmente nos acompañan en esta oportunidad, los presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, a quienes agradecemos por la continuidad con la que han contribuido y por la gentileza de estar presentes hoy. En estos 10 años, la sesión del Foro ha sido presidida por 12 presidentes de Consejo de Ministros, algunos de los cuales nos honran con su presencia. Les agradecemos a ustedes y a los ministros que acompañaron la permanente disponibilidad que han tenido para aceptar la convocatoria y presidir nuestras sesiones plenarias. Sigo con los agradecimientos. Los secretarios técnicos, Rafael Roncagliolo y Max Hernández, a quienes agradecemos por su dedicación y por haber logrado que el Foro sea un lugar de generación de confianza mutua entre sus miembros y por haber mantenido la actividad generadora de consensos sobre múltiples temas de importancia nacional. De la misma manera, agradecemos al pequeño pero eficiente equipo de la Secretaría Ejecutiva, del cual me estoy beneficiando y que agradezco como herencia de las gestiones anteriores porque facilita mucho el trabajo. Pero una razón importante de la continuidad del Foro del Acuerdo Nacional es la positiva respuesta de los partidos y las organizaciones de la sociedad civil que lo componen. La respuesta de ambos tipos de institución ha hecho que nunca haya problema de quórum, pero deseo destacar más que lo cuantitativo de la convocatoria a las sesiones de trabajo, la calidad de los representantes de las instituciones a las que representan.
Eso hace que la interlocución sea de alto nivel prácticamente siempre. Para terminar, 2 reconocimientos adicionales. Debemos agradecer la cooperación del PNUD, sin la cual el Foro del Acuerdo Nacional no podría haber durado todo este tiempo. También ha sido muy importante el aporte de AECID para promover la creación de los foros regionales y de ACDI para nuestras actividades de difusión. Hoy, el aporte financiero es principalmente de la PCM y agradecemos el apoyo de los presidentes del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, Óscar Valdés y Juan Jiménez. Termino señalando que en estos 10 años varios de los miembros del Acuerdo Nacional han dejado de estar físicamente entre nosotros. Deseo terminar recordando y agradeciendo a estas personas muy queridas del Foro del Acuerdo Nacional que nos siguen inspirando. Valentín Paniagua, de Acción Popular; Alberto Andrade y Ricardo de la Flor, de Somos Perú; Fernando Cabieses y Juan Julio Vig, del Comité Consultivo; y Eduardo Castillo, de la CGTP. De esta manera considero adecuado terminar esta presentación para agradecerle su presencia y pedirle al señor Presidente de la República unas palabras con las cuales finalizar la política de Estado de recursos hídricos y la conmemoración del 10º aniversario del Acuerdo Nacional. Muchas gracias. Palabras de Javier Ibáñez, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. De esta manera, entonces, se realiza la 101ª sesión de trabajo en la que se ha aprobado el 33ª Política de Estado sobre recursos hídricos. Palabras del presidente de la República, Ollanta Humala. Señores expresidentes de la República, doctor Alejandro Toledo, doctor Alan García Pérez, señor presidente del Congreso de la República, congresista Víctor Isla, señores ministros de Estado, señores miembros de las diferentes representaciones políticas y de diferentes ámbitos de la actividad nacional, presentes en el Acuerdo Nacional, amigos de la prensa y a los televidentes que nos están viendo hoy día. Primero, señalar que para mí es muy grato estar presente en esta reunión donde estamos prácticamente representados la mayoría de fuerzas políticas, empresariales y de diversa índole, discutiendo algo común y algo importante que es políticas de Estado, en este caso la política hídrica, y que haya sido esta política aprobada. Sabemos que el tema del agua es un tema fundamental, no solamente en el Perú, sino en todo el territorio del planeta. Justo ayer he estado en Loreto, celebrando con la población de Loreto la consideración de la Amazonía como una de las 7 maravillas del mundo. Y ahí con la gente hablábamos y todos coincidían que si no hubiera sido por el Amazonas, por el río Amazonas, la Amazonía como región no sería considerada una maravilla del mundo. Por lo tanto, creo que está presente la importancia del agua en toda la sociedad peruana, sin importancia de clases sociales u económicas. Hoy día también hay que celebrar un aniversario más del Acuerdo Nacional, cumple 10 años y 33 políticas que son compromisos de gobierno y en general de la clase política de seguirlas, y esperemos que sigan el Acuerdo Nacional proveyendo de políticas de Estado para que los gobiernos podamos utilizarlas como una hoja de ruta. Creo que en el tema del agua, hoy día hay que mirar el país. El 97% del agua, de las reservas de agua dulce, están en la Amazonía. La Amazonía es 2/3 del territorio nacional. Sin embargo, la Amazonía solo alberga al 29% de la población peruana. En contraposición, tenemos la región de la costa,
que es menos del 10% del territorio nacional, solamente tiene el 1.7% de las reservas de agua dulce, pero alberga al 60% de la población. Es decir, tal vez el acuerdo nacional debió haberse hecho hace décadas, no una década, sino hace décadas. Porque lo que hemos hecho como Estado es construir nuestra sociedad, nuestras comunidades, contrariamente a lo que la naturaleza nos había planteado o Dios nos había proveído. De tal manera que donde no había agua hemos puesto población y hemos construido modernidad. Y donde está el agua, pues no hay población. Y eso también implica una política que se ha venido dando, que lo comentaba en Iquitos ayer, que si ustedes suman la representación política que tiene la Amazonía, no pasa de 16 parlamentarios, que es prácticamente la mitad de la representación política de Lima. Por eso es pues que, digamos, la Amazonía no tiene todavía una representación política que la ponga en valor frente al resto de regiones políticas, al resto de regiones del país, que tienen pues una mayor representación. ¿Por qué? Porque la representación política en el país está fundada en la demografía, no en el territorio. Es decir, estamos entendiendo que el Perú solamente es su población, su gente, pero no estamos pensando que es sus recursos naturales, su territorio. Porque si pensáramos así, debiéramos hacer cambios en la representación política dentro del Congreso de la República, de tal manera de ser coherentes con el territorio y sus recursos naturales, y no solamente con la población. Porque cuando un muchacho sale del colegio en regiones del interior, está buscando una oportunidad donde poder desarrollarse, y no la encuentra en su poblado, no la encuentra en su región, y pregunta, ¿dónde está la oportunidad? Bueno, pues la oportunidad, le dicen, está en la costa, está en Lima, y se van a Lima. Y entonces tenemos hoy día una Lima o una costa sobrepoblada en contraposición con otras regiones que están despobladas. Eso es un tema que yo lo pongo a reflexión. Otro tema es cuánta agua se está vertiendo al Océano Pacífico sin ser utilizada, aprovechada por nosotros. Solamente para una muestra, en el río Tambo, que pasa por Moquegua y termina en Arequipa, el río Tambo vierte 5 millones de metros cúbicos por año al océano sin ser utilizados por las diferentes poblaciones, valles y comunidades que, sin tener pues la tecnología y el apoyo del Estado, simplemente permiten que eso pase. Entonces, creamos una situación que los técnicos lo llaman el estrés hídrico. Vemos pasar el agua, pero no llega a nuestro caño, no llega a nuestros servicios y por lo tanto no llega a nuestros campos. Y eso genera una situación de tensión, de estrés, porque todos necesitamos el agua. Creo también que otro tema que tenemos que poner en reflexión es la relación del agua con las actividades extractivas. Y eso es fundamental porque es el eje de la mayor cantidad de conflictos sociales que tenemos en el país. Tenemos que reconocer que el Perú ha vivido de la minería, mal o bien, pero ha vivido de la minería, en contraposición de otras actividades renovables como es la agricultura, ganadería y otras. Y hoy día podemos ver que en las zonas altoandinas tenemos pues una actividad minera del siglo XXI, moderna, con tecnología de punta, frente a actividades renovables como la agricultura, que corresponden más al siglo XIX. Y eso genera una profunda desigualdad que tenemos como clase política que resolverla. Y resolverla implica resolver el tema del agua. Por eso creo que, aprovechando esta política hídrica, es
es una tarea que nos hemos impuesto como gobierno, crear una nueva relación entre el Estado y las actividades extractivas, poniendo el agua por delante. Primero que se resuelva el problema del agua. Primero vamos a resolver el problema del agua en el entorno, porque también estas actividades extractivas necesitan el agua. Y entonces viene el choque, más aún cuando el Estado, por su propia naturaleza, no está presente en esas zonas del interior de la República. Entonces, eso es una tarea que tenemos que hacer, llevar el Estado allá y que el Estado sea el árbitro, sea el eje rector del respeto a una política de Estado, donde no hay abuso ni de uno ni del otro lado. El Estado no se puede poner de parte de uno o del otro lado, el Estado se pone de parte del interés nacional. Y entonces cuando hablamos de política hídrica, pues es un gran esfuerzo, es una gran transformación la que tenemos que hacer, porque hay que llevar el Estado allá. No solamente tenerlo concentrado o hiper concentrado en las zonas modernas, donde hay carreteras, internet, donde hay servicios. El problema está ahí arriba. Hace poco estuve en Ancash, en Chimbote, anunciando la viabilidad del proyecto Chinecas. Muy bien, pero recordándole al presidente regional y a la población chimbotana sus orígenes, muchos de ellos vienen de arriba, de donde sale el agua. Y por lo tanto, esa agua va a ampliar la frontera agrícola en la costa, pero ¿y qué hay de arriba? Entonces, la cosa tiene que ser que se beneficien ambos. Porque, fíjense, una buena política hídrica en el Perú es el mejor instrumento para la inclusión social. Es el instrumento clave para hacer la inclusión social, ¿no?, desde adentro, desde el interior. El problema que hoy día hemos discutido mucho es el tema de la pobreza. Y yo les digo, el problema no solamente es la pobreza, un problema más profundo es la desigualdad. Discutimos también otro concepto que es la libertad. Bueno, pero hasta en el himno nacional cantamos somos libres. Pero ahora tenemos que discutir la desigualdad, si somos iguales. ¿Cómo hacemos que 100 soles en la punta del cerro valgan igual que 100 soles en Lima? Que con esos 100 soles podamos acceder a los mismos servicios que podemos acceder en Lima. Eso es oportunidad y tenemos que achicar la brecha de la desigualdad. Porque si combatimos la pobreza pero no combatimos los pisos de desigualdad, pues el esfuerzo va a ser limitado. No va a llegar hasta el hombre de a pie. El crecimiento económico está bien, pero el crecimiento económico es plata en el bolsillo de alguien o del Estado. El tema es el desarrollo, que es calidad de vida. Y esa es la gran tarea que tenemos que hacer los gobiernos. ¿Cómo hacemos que esta oportunidad que tenemos hoy día de mantener una estabilidad macroeconómica, una estabilidad en la política económica que genera confianza, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional? ¿Cómo hacemos para poder transformar ese crecimiento en mejores condiciones de vida? Este gran reto no solamente lo tiene el Perú, lo tiene toda la región latinoamericana, y ese gran reto significa cómo transformamos la matriz primaria exportadora que tiene Latinoamérica, es decir, vivir de vender minerales, de vender petróleo, de vender gas, de vender recursos naturales. ¿Cómo hacemos para ampliar la base productiva a través de las transferencias tecnológicas, a través del valor agregado, a través de la exportación de recursos o productos no tradicionales, a través de un verdadero proceso de industrialización de la patria y de la desconcentración o de la descentralización del Estado y de las industrias nacionales?
Ese es el gran reto que tenemos. Ya hemos vivido épocas de bonanza, la época del guano, del salitre, la época del caucho. Justamente en Iquitos, en esa época, fue Enrico Caruso a cantar porque había plata, fue Eiffel, el arquitecto, a construir una pileta, pero después que se acabó el caucho, quedó Iquitos con su mercado de Belén tal cual, y vimos que comunidades boras, huitotos habían sido prácticamente diezmadas o exterminadas en su territorio para explotar el caucho. Ese es el pasado que tenemos, porque nos acostumbramos a vivir el momento. Hoy día no podemos malgastar esta oportunidad. Tenemos que hacer que este crecimiento, esta situación que estamos viviendo como coyuntura, nos ayude a comenzar o a afianzar los procesos de industrialización del país. Y también tocar el tema del recurso hídrico implica plantearnos nuevos retos para el acuerdo nacional, porque implicará entonces también hablar, reflexionar sobre cómo ordenamos el territorio. Porque si yo voy a sembrar arroz donde no hay agua, pues es una incoherencia, es una contradicción, no es lo óptimo. Entonces necesitamos ordenar la casa. Y esto creo que puede ser una buena tarea para un siguiente acuerdo nacional, para una siguiente política de Estado del acuerdo nacional, cómo ordenamos nuestro territorio, para aprovechar mejor el recurso hídrico, aprovechar mejor las fortalezas que tiene nuestra patria y ponerle un carácter de interés nacional a las actividades que creemos nosotros que van a permitir mejorar las condiciones de vida de las siguientes generaciones. Ojalá que esta iniciativa de poder construir un espacio donde las diferentes fuerzas políticas podamos darnos la mano, más allá de los temas de campaña electoral, más allá de los temas de coyunturas, se prolongue y se institucionalice en el país y que podamos hacer un inventario o un seguimiento de cómo los gobiernos llevan las políticas que van dando el acuerdo nacional. Eso creo que ayudaría bastante. Yo espero que hoy día los que tenemos la responsabilidad de conducir el país, la responsabilidad de dar el ejemplo, sigamos unidos, sigamos juntos y que este tipo de espacios le den larga vida a nuestra patria. Van a haber muchas coyunturas en el futuro. El cambio climático, la escasez o la persistencia del Estado en desarrollar la costa nos obligará probablemente a pensar en tecnologías más avanzadas como la desalinización del agua y quién sabe qué otras tecnologías inventarán el ser humano para poder desarrollar la política hídrica. Y que estemos nosotros con la mente abierta para poder utilizarlas en bienestar de nuestra gente, en bienestar de la producción nacional. Yo espero que las próximas generaciones puedan heredar una patria mejor de la que recibimos nosotros. Eso creo que es el interés de todos los políticos que estamos aquí presentes, de los expresidentes de la República. Y por lo demás, agradecer al Acuerdo Nacional esta nueva política que nos entrega y que sigan pues el Acuerdo Nacional trabajando para, ojalá podamos celebrar 10 años más y ojalá más todavía. Muchas gracias. Palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha destacado el aprovechamiento de esta política hídrica como un reto que se ha propuesto el gobierno.
Invitamos a los medios de prensa a tomar su posición en el patio de honor. Ha señalado entonces el jefe de Estado que el eje rentor del respeto a esta nueva política hídrica va a ser el gobierno quien va a garantizar la fiscalización y la inclusión social como uno de los principales retos para achicar la brecha de la desigualdad. Vamos a tomar otra posición, nos dirigimos hasta el patio de honor de Palacio de Gobierno, vamos a volver a estudios centrales y volvemos en breve con más información desde Palacio de Gobierno. Adelante en estudios. Así es, muchas gracias a Patricio Ulloque. Regresamos pues con eventuales declaraciones que dieran pues algunos de los asistentes al foro del Acuerdo Nacional. Regresamos con más en cualquier minuto.